Son Dios tus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra debajo de ella declaran: tú eres rey, 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 porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia Y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, tú eres exaltado, Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A ti sea la gloria, Señor. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. No hay lugar a donde ir, solo a tus pies para vivir. En ti, Jesús, tenemos paz. De tu presencia queremos más. Nosotros creemos y
sabemos que eres el Hijo enviado por Dios. Te adoramos, Jesucristo, esperanza para el mundo eres tú. Te exaltamos, Rey de gloria, levantamos tu nombre por la eternidad. Fue tu amor quien te llevó hasta la cruz y nos salvó. Tu sangre es la que limpió cada rincón del corazón. Te adoramos, Jesucristo, esperanza para el mundo eres tú. Te exaltamos, Rey de gloria, levantamos tu nombre por la eternidad. Oh, 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 oh. Juntos a una voz. Oh, 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 oh. Juntos a una voz. Oh, 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 oh. Nosotros creemos y sabemos que eres el Hijo enviado por Dios. Nosotros creemos y sabemos que eres el Hijo enviado por Dios. Te adoramos, Jesucristo, esperanza para el mundo eres tú. Te exaltamos, Rey de gloria, levantamos tu nombre por la eternidad. Oh, 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 oh. Juntos a una voz. Oh, 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 oh. Juntos a una voz. ¿Qué tal, hermanos y amigos de Iglesia Esperanza Viva? Les saluda su hermano en Cristo, Eliu Armas, y esta mañana vamos a estudiar el libro de Lucas en el capítulo 9, de los versículos 21 hasta el 27. Después de la alimentación de los 5,000, de ese maravilloso milagro, Jesús se aparta y está orando junto con sus discípulos cuando surge una pregunta muy interesante de Jesús hacia ellos. Y es en lo que vamos a meditar en este día. Ya vamos a leer la escritura, pero antes de eso vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, porque has sido maravilloso con nosotros, has sido bueno, tu misericordia son nuevas cada mañana y Dios ha sido fiel hasta hoy. Gracias porque nos dejaste tu palabra, nos dejaste tu Espíritu Santo para revelar tus verdades. Te rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón para discernir tu palabra y recibir el mensaje que es tuyo, y sobre todas las cosas ponerlo en práctica y ser obedientes, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de la alimentación de los 5,000 en Lucas 9, versículo 18 al 27, hay un evento muy importante y extraordinario en la vida de Jesús con los discípulos. Jesús, orando junto con sus discípulos, les hace una pregunta. La primera pregunta súper importante: ¿quién dice la gente que soy?
Y ellos le contestan. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos que eres Elías, algunos que eres algún profeta del Antiguo Testamento que resucitó. Entonces Jesús, dirigiéndose específicamente a ellos y ya de una manera más personal, les pregunta, ok, eso es lo que la gente piensa, pero ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Es una pregunta muy interesante y no sé si alguna vez en tu relación personal con Dios ha surgido esa pregunta o alguna vez alguien te ha hecho esa pregunta y la has contestado de una manera sincera desde muy dentro de tu corazón. Pues esta mañana con la palabra queremos hacernos esa pregunta y responderla también sinceramente con nuestro corazón. Pero primero vamos a ver cuál fue la respuesta de Pedro y cuál es lo que Jesús quiere escuchar de nosotros al responder esta pregunta. Hermano, amigo, que me estás viendo en este servicio virtual, Dios te pregunta en esta mañana o en esta tarde o cuando lo estés viendo, ¿quién piensas que es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús en tu vida? Y hoy vamos a analizar nuestra vida con sinceridad en nuestro corazón. Y para saber si estamos en el camino correcto, vamos a descifrar o vamos a ver a través de la Escritura 3 aspectos importantes en nuestra vida que definen si estamos en el camino correcto de lo que Jesús es en nuestra vida o no. Acompáñenme y descubramos juntos estas maravillosas verdades en la Escritura. De todos los discípulos que estaban reunidos en ese momento con Jesús, la Escritura solo registra la contestación que dio Pedro a la pregunta de Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, el Cristo de Dios, el Mesías, el Salvador, que Dios envió para redimir nuestros pecados y darnos la salvación eterna. Jesús en el versículo 22 del Evangelio de Lucas capítulo 9, él mismo describe la obra redentora de Dios que resume lo que Jesús vino a hacer a este mundo. El versículo 22, Jesús le dice, el Hijo del Hombre, Jesús, es necesario que padezca muchas cosas. Va a ser rechazado por los ancianos, por los escribas, por su pueblo. Y también va a morir. Y después, al tercer día, resucitará. Esa es la obra redentora de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, para contestar esta pregunta, nosotros, ¿qué es lo que representa Jesús para nuestra vida? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Y como dije al principio, vamos a ver 3 aspectos que nos van a indicar si estamos en las pisadas correctas, en el camino correcto, en la voluntad de Dios. Y esas 3 pisadas o 3 aspectos los podemos encontrar en el versículo 20 al 24. Y dice así la palabra de Dios: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Hemos escuchado por mucho tiempo tomar nuestra cruz. ¿Qué es tomar nuestra cruz cada día? ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Y qué es seguir a Jesús? Este mismo capítulo, en los versículos 24, 25 y 26, nos definen estos 3 aspectos que deberían ser una realidad en nuestra vida. Y vamos a dejar que la misma Escritura nos declare cuál es la expectativa de Dios para nuestra vida personal.
¿qué es negarnos a sí mismo? Este es el primer aspecto que debería ser una respuesta a la pregunta que Jesús nos hace este día. ¿Y ustedes, para ustedes, quién soy yo en su vida? El negarse a sí mismo, el versículo 24 nos da la explicación. Dice, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Todo aquel, cada uno de nosotros, que pierda su vida o que se niegue a sí mismo por causa de Jesús, éste la salvará. El negarse a sí mismo no es otra cosa más que Jesús ocupe el primer lugar en tu vida. Ser imitador de Dios. Morir a tus deseos, a tus pasiones, a lo que tú quieres o lo que tú deseas, y que la prioridad o que el primer lugar de lo que mueve tu vida sea nuestro Señor Jesucristo y cumplir su voluntad. Vuelvo a repetir, negarse a sí mismo es que el primer lugar en tu vida sea cumplir la voluntad de nuestro Dios o de Jesús. Ya vimos el primer aspecto de negarse a sí mismo y lo relacionamos con el versículo 24 y nos hicimos la pregunta de ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida? Eso es negarnos a nosotros mismos. El segundo aspecto, la segunda parte, es tomar nuestra cruz. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? La cruz representa salvación. La cruz representa a la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el acto que define la parte donde Dios se ofrece en sacrificio por nuestros pecados y así obtenemos la salvación al momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando venció a la muerte. El versículo 25 dice, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Tomar nuestra cruz cada día es estar enfocados en la salvación y eso nos lleva a la pregunta de cuáles son nuestras prioridades en esta vida. Lo que ocupa o lo que es tu prioridad en la vida es el segundo aspecto que te define cuando estás en el camino correcto o no. La prioridad de Dios o la voluntad de Dios es de que todo el mundo proceda al arrepentimiento y sea salvo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para la humanidad. Y ese es el propósito por el que Dios nos ha salvado a ti y a mí, para que seamos los que anunciemos el evangelio de salvación, el evangelio de amor, el evangelio que solo Jesús pudo transmitirnos a través de esta obra maravillosa. El evangelio, como vimos hace 2 semanas, es poder y nos da la autoridad para ejercer ese poder y extenderlo a la humanidad a través del evangelismo. Así es que tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús es poner como nuestra prioridad o como la prioridad de nuestra vida el extendimiento del evangelio de Jesús. Si estamos bien en estas 2 preguntas de lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida y cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida, y esa coincide con el versículo 24 y 25,
estamos en el buen camino. En el versículo 23 Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y el tercer aspecto es: sígueme. ¿Qué es seguir a Jesús? Seguir a Jesús nos los aclara el versículo 26 y dice así: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, también yo me avergonzaré de él en el día del Señor. Así es que el tercer aspecto que vamos a ver hoy, contestando a la pregunta ¿quién es Jesús en nuestra vida?, lo vamos a descubrir aquí en este versículo 26. Siguiendo a Jesús. Y el seguir a Jesús, de acuerdo con el versículo 26, podemos ver que si alguien se avergüenza de Jesús o de sus palabras, entonces también Jesús se avergonzará de él. El seguir a Jesús es obedecer sus mandamientos, es obedecer su palabra. Así es que para asegurarnos de que estamos en el camino correcto, tenemos que darnos cuenta en qué está fundamentada nuestra vida o cuál es el fundamento de nuestra vida. En qué basamos nuestras decisiones, en qué basamos nuestros deseos, en qué basamos las prioridades de nuestra vida. Es en nuestros sentimientos, en la influencia que tenemos alrededor de nosotros, o es en el fundamento de la palabra de Dios. Nos avergonzamos de Jesús, de que Él sea el centro de nuestra vida. Nos avergonzamos de cumplir la palabra de Dios aun cuando está en contra de la moda o de la corriente de este mundo. Seguir a Jesús quiere decir que nuestro fundamento, el fundamento en nuestra vida, sea la Escritura, aun cuando el mundo vaya en contra de ella. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Eso lo podemos examinar en lo personal, en nuestra relación personal con Dios, contestando a estas tres preguntas. Y estoy resumiendo las tres preguntas que ya mencionamos. Negarnos a nosotros mismos. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? Tomar la cruz de Jesús cada día. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y seguir a Jesús. ¿Cuál es el fundamento en nuestra vida? Cuando contestemos a estas tres preguntas y las filtremos a través de los versículos del capítulo 9 de Lucas, versículo 24, 25 y 26, tendremos una clara perspectiva si estamos en las pisadas de Jesús, si estamos en el camino correcto, y podremos contestar a la pregunta: ¿quién es Jesús en nuestra vida? Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida y que todos estemos caminando conforme a la voluntad de nuestro Dios. La 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 la. Eres el gran yo soy, eres Hijo de Dios, eres el centro de mi vida, oh Cristo, eres Cordero fiel, eres majestuoso Rey, eres el centro de mi vida, oh Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi Jesús.
eres tú.